Exactamente. Entonces tenemos que conectar la mente a la lengua. No es nomás de hablar y hablar, no. El que hable ¿cómo? Conforme la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios. Bueno. Primera de Pedro 4:11. Amén. Muy bien. Entonces, vimos ahorita cuál, Isaías 46, 9 y 10. ¿Sí? Sí. ¿Eso vimos? Bueno. Entonces ahora, Ya no vino el hermano Tino. ahora dentro de ese mismo estudio, vamos a ver. Espérenme tantito, déjenme acomodar las cosas porque se revelan las cosas. Vamos a ver otro título. El otro título sería Razón de su existencia. Obvio, estamos hablando de la profecía. La profecía. Razón de vimos ahorita la profecía. ¿Y qué más? La importancia de la profecía, sí. La razón de su existencia. Existencia. Bueno. Razón de su existencia. Hablando sobre la actuación del Todopoderoso, el profeta Amós dice de esto en Amós 3:7. Amós 3:7. Y recuerden, no es Amos, porque tendría el acento en la A. Amós tiene el acento en la O. Amós 3:7. A ver, ¿quién lo tiene? Es el donde dice que no hace conocer si no se lo revela a sus siervos. Bueno, pues vamos a ver. Muy bien, muchachito. Está bien entrenado Luis, ¿verdad? Sí, a veces ya con el tiempo ya van, gracias a Dios les he enseñado a eso. Por eso, ¿qué dice este texto? Ya se lo saben. Amén. ¿O dónde está este texto? Ya se lo saben. Adelante, hermana. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Y tenía razón Luis, exactamente eso es lo que dice. Entonces Dios no hace nada si no se lo revela a sus siervos. Precisamente entonces nos quiere decir que entonces ahorita te la pongo, hija, de lo que va a suceder. Por eso no hace nada si no nos advierte primero a su pueblo, para que estemos preparados. ¿Sí? Permítame un segundo, déjame ponerle agua a esta niña. Sí. Amós 3:7. Entonces Dios no hace nada si no se lo revela a sus siervos los profetas. Y obvio, sus siervos los profetas no lo revelan a nosotros, la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la iglesia siempre debe de estar preparada. La iglesia siempre debe estar al tanto de lo que va a acontecer, porque recuerden, nosotros somos los atalayas, que esto nada tiene que ver con los testigos de Jehová, nada tiene que ver. ¿Sabe lo que es una atalaya? Un vigilante. Exacto. Un vigilante, exacto. Entonces, somos atalayas, como dice Ezequiel 33. El deber de la Si atalaya. ves venir el peligro, o sea, el pecado, y tocas trompeta, o sea, avisas, más bien no tocas trompeta, o sea, no avisas, y el pueblo no se apercibe, o sea, no se arrepiente, ellos como quiera por sus pecados morirán, pero esa sangre la reclamaré de tus manos, si no avisas. Y después aplica la inversa. Si ves venir el peligro, o sea, el pecado, y tocas trompeta, o sea, avisas, y aún así el pueblo no se apercibe, o sea, no se arrepiente, ellos como quiera por sus pecados morirán, pero tú habrás salvado tu alma. Ese es el deber de la atalaya, de Ezequiel 33. Entonces nosotros, recuerden, Juan el Bautista se le encomendó la tarea de preparar el camino para la primera venida de Jesús. Era voz que clama en el desierto. ¿Sí? Y ahora la segunda venida de Jesús le es encargada a la iglesia. La iglesia es la que debe de preparar el camino para la segunda venida del Señor. ¿Cómo? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que predicar el Evangelio. Bueno, entonces, ¿ya se pusieron de acuerdo? 33:4. Muy bien. Entonces, el mismo Creador es quien ha instituido este medio de conocimiento, revelando con antelación todo cuanto habrá de suceder.
Entonces Dios es el autor de todo, y en este caso usa a sus profetas, y sus profetas le predican que ahora debe de haber profetas hoy o no. No. Decía, Hay sí, hay sí, Daniel, ¿no? debe de haber, pero ya debe de haber alguien que dé profecías, pero ya Escritas. lo escrito. Bueno, sí, está usted lo correcto, solo que no lo pone como debiera ponerlo. Sí, profetas, hay de profetas a profetas. Los verdaderos profetas son aquellos que dice la Escritura. Vino a Los mí. verdaderos profetas decían, vino a mí palabra de de Jehová. Jehová. O sea que Dios mismo les habló a los profetas. ¿Sí? Pero hoy en día se le llama profeta aquel que habla de lo ya profetizado, de lo que ya está en la Biblia. ¿Sí? Entonces ya está en la Biblia, entonces puedes ser tú también un profeta, porque estás revelando o Lo ya recordando escrito. lo que Dios ya había profetizado. Como decir la palabra de Dios dice así. Exacto. Ajá. Pero no hay, ya hoy en día, el último profeta, ¿quién fue? Juan. Juan el Bautista. Entonces no hay hoy profetas que digan, vino a mí palabra de Jehová. Porque no hay ya... O Dios me dijo. Bueno, los pentecosteses, Dios me dijo. la denominación de los pentecosteses dicen eso. Dios me habló. Y sabemos bien que no, de qué méritos gozas para que Dios te hable. Ya sabe, le asegura, me dijo que de mi prójimo, o sea que... Ándele. ¿Qué dice Hebreos 1? Hebreos 1:1. Creo que es 1:1 y 2. Ajá, 1 y 2. Ajá. En los postreros tiempos Dios habló por muchas maneras a su pueblo. A nuestros por padres, nuestros padres, por medio de los profetas. profetas. Y en los últimos tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, no es como dicen, le pregunté una vez a un pentecostal, oye, ¿cómo te habla Dios? Aquí, dice, aquí luego me habla. Pues ya ni a Jesús le hablaba, creo que sí. Entonces, Y eso es malo, aconsejarse así en el oído. sí, desde ¿Cómo luego. le va a hablar así? Ándale, ¿no? Todo eso. Hermano Rubén. Bueno, ahora otro título que van a poner ahí, recomendación inspirada. Recomendación inspirada. Recomendación Otro título. inspirada. O sea, a los títulos que le van poniendo, por ejemplo, la razón de su existencia lleva el texto de Amós 3:7. Ajá. Recomendación. Inspirada. Inspirada. Y ahorita esta recomendación inspirada lleva un texto, ahorita se los doy, el texto. Bueno, Inspirada. llamando nuestra atención hacia la profecía, el apóstol Pedro escribe lo siguiente en 2 de Pedro 1:19, que todos conocen ya ese texto. 2 de Pedro 1:19. Y no necesitamos buscarlo, todos lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo dice ese texto? Tenemos Tenemos la también palabra. palabra profética muy segura, la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana Amén. En nuestros corazones. Eso indica una cosa, que hay estudio, hay conocimiento, Así es como participan también los jóvenes hay con los sabiduría. textos, ¿no? Ujú. Vamos, y qué dicen Isaías, como dijo ahorita el hermano, Exacto. y qué dicen Romanos. Entonces, al título de recomendación inspirada lleva ese texto de 2 de Pedro ¿Me lo 1:19. pusiste? Y tenemos otro título. Tipo de descripción. Tipo de descripción. Y ahorita les damos el texto. Tipo de descripción. De descripción. Aquí en creo que lleva 2 textos, ahorita se los doy. Tipo de descripción. Bueno, déjenme les leo. Existen múltiples profecías que fueron dadas sobre las cuales no existe obstáculo alguno para su comprensión o entendimiento, muy especialmente en las que el profeta solo repite las palabras del Creador. Un ejemplo es Jeremías 25, 9 al 13. Jeremías es el profeta Jeremías 25, capítulo 25, versos 9 al 13. Vamos a ver qué dice Jeremías.
Jeremías, ¿qué dijimos que era? Capítulo 25, Ajá. capítulo 25, Profeta llorón. versos 9 al 13. Bienaventurados los que lloran. Lloran. Dios los consuela. Ellos serán consolados. A ver, lo leemos. 25, 9 al 13. Adelante, hermana Silvia, si lo tiene. 25. 9 al O 13. tu mami, si lo tienes. Amén. Por favor, hermana Silvia. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mis siervos, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado Damos un y minuto la de voz paz. de Según yo, faltan 3 desposada. Faltan para 3 los 10 minutos. Ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá Estoy ahorita aquí en el templo, estas naciones aquí en Pozos. al rey de Babilonia Y los miércoles 70 que veo con el años. pastor. Y Sí, cuantos o si sean quieres, háblale a cumplidos Rosita, ella está en la casa. los 70 años, ¿Dónde? castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. No le Ha ponga dicho. altavoz. ¿Dónde? ¿Por qué le pone el altavoz? Pues así salió un poco. Póngaselo en la oreja. Adelante, hermana Jehová Silvia. y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Amén. Amén. Hasta el 13. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Recuerdan esa profecía? ¿Dónde más viene? Esa profecía fue sobre Babilonia. Fueron esclavos en Babilonia. Fue destruido una vez más el templo judío. El templo que se llamaba el templo de Herodes. Fue destruido. Fueron llevados al exilio. Los judíos, entre ellos el en aquel entonces joven profeta Daniel, Sí. fueron llevados al exilio. ¿Los asirios? Sí, exactamente. Fueron llevados y todavía ahí es cuando el ángel le dice a Daniel, y todavía dice 70 años más. padecerán, ¿verdad?, bajo el dominio de Babilonia. Entonces es cuando Dios usa al rey Ahora- Nabucodonosor, lo ahora usa sí ya. como su siervo. Estas semanas más están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y de esas 70 semanas, ¿cuántas ya están cumplidas? 69. 69 semanas. ¿Cuándo se cumplirá la semana 70? La de la gran tribulación. Exacto. ¿Sí? En la gran tribulación, exactamente. Ahí es donde se va a cumplir la semana 70 de Daniel. Es una profecía con doble cumplimiento. El cumplimiento fue en el tiempo de Daniel, hace 2600 años atrás. Y vean qué tanto tiempo se lleva el cumplimiento de esta profecía. Porque se cumplieron 69 semanas. La semana 70 está por cumplirse. Y esa se cumplirá exactamente en la gran tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación.
son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de De gran tribulación. Cuando este personaje, llamado el hijo de perdición o la abominación desoladora, de la cual nos habló el profeta Daniel, cuando se manifieste en el mundo va a ser por 7 años, un tratado de paz y seguridad por 7 años. Y cuando eso suceda, entonces ya podemos decir, bueno, entonces solamente faltan 7 años para que venga Jesús. Ahorita no podemos dar fechas, porque Jesús no deja fechas, deja señales. Nadie sabe. Exacto. Y las señales que deja Jesús son importantísimas. Ujú. Una de las últimas Solamente el Padre. señales antes de su segunda venida es la manifestación del hombre de perdición, del hijo de perdición, que es el anticristo. Esa es la última de las señales y una de las más fuertes. ¿Y otra señal cuál sería? El tercer templo. No, señorita. Dice ahí, inmediatamente después de la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Veremos la señal del Hijo del Hombre Veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. en el cielo. Es cuando viene la nube blanca y viene sentado uno semejante Canta el Hijo del Hombre. Con su corona, Rey de Reyes y Señor de Exacto. Señores. Así Pero es como semejante del- al Hijo del Hombre. Ujú. del No es oriente el al Hijo del Hombre. occidente, ¿no? Así es. Se verá el Así Hijo será del la Hombre. señal. Entonces, por eso les digo, cuando se manifieste este personaje en el mundo, que ahorita se está hablando de que cuando este personaje se vaya a manifestar, se tienen que reunir una coalición, o sea, una unión de países, de naciones, 5 naciones de Europa y 5 naciones de Asia. Eso ya está. Ya pasó. Bueno, Ya están reunidas las 5 naciones de Asia y las 5 naciones de Europa. O sea que entonces, les repito, el escenario a nivel mundial ya está. se está preparando ya para la manifestación de este personaje que muy pronto aparecerá ahí por Europa. ¿Sí? Porque se supone, y esa es una teoría nada más, pero tiene mucho de cierto, que puede proceder este anticristo de la tribu de Dan, de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. Y entonces este personaje, el profeta Daniel nos lo especificó claramente, dice que será no hará caso de las mujeres, y dice que se ayudará con el Dios de ¿qué? Las fortalezas. De la fortaleza. Exactamente. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? No es Mamón. Mamón es el Dios Del de la dinero. riqueza. El Dios de la fortaleza son las armas, es lo bélico, es las naciones. Recuerden que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice que cuando se cumpla esto, dice que Dios puso en el corazón de esas naciones darle su poder y autoridad a la bestia. Y esas naciones, obvio, están dentro de los 10 grupos regionales en el mundo, alusivo a los 10 cuernos de la bestia. 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13. ¿Sí? Entonces, todo eso, obvio, tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos, muy en cuenta, puesto que tenemos que, dicen coloquialmente, atar cabitos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Por eso Dios nos da talentos. Los talentos es la sabiduría, el conocimiento, para que tú estés alerta y tú eres el encargado de que si ya lo sabes, ¿cuál fue la recomendación del apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Dijo, Que les háblales de hable. mi palabra, escuchen, no dejen de escuchar a tiempo y fuera de tiempo. tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esa recomendación no solo era para Timoteo, es para todos nosotros cristianos. No hay por qué es a tiempo y a destiempo. Así es. Tienes que hablarles, escuchen, no dejen de escuchar, tú háblales. Y ahí queda como testimonio, porque el fin viene, de acuerdo a los tiempos antes del fin, en Mateo 24. Dice que oirán de guerra, rumores de guerras, pestes, enfermedades, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero aún no es el fin. ¿Cuándo será el fin? En el contexto posterior te lo Cuando dice. sea predicado Cuando sea todo el predicado evangelio. el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio, entonces Del viene el fin. fin. Y ahorita, para el conocimiento de todos, el evangelio ha sido llevado a más del 90% de la población mundial, que oscila entre los 8.000 millones de gentes en el mundo. ¿Quién eres? Ah.
Entonces, si ya fue llevado a más del 90%, ¿qué faltará para que se manifieste la abominación desoladora, o sea, el hijo de perdición, o sea, el anticristo? ¿Verdad? Tiene que ser, y dice ahí, para testimonio. Por eso dice, Pablo le dijo a Timoteo, tú háblales, escuchen o dejen de escuchar, para que quede ya como testimonio, que se les habló, se les invitó, se les exhortó, y muchos no hicieron caso. Por eso Jesús deja como una de sus señales mayoritarias, dice que su segunda venida será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo fue en los tiempos de Noé? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamientos, haciendo banquetes, como hoy en día. Fiestas y ¿Saben fiestas. cómo estuvo el sábado pasado? Fiestas por donde quiera, ¿no? No podíamos pasar. Exactamente. Entonces, estamos viviendo eso ahorita. Estamos como en los tiempos de Noé. Entonces, esos son señales que nos van acercando a la realidad bíblica, no a la realidad del mundo. Y como las aguas se nos secaron. Porque dista mucho, la realidad de Dios está totalmente diferente a la realidad del mundo. La realidad del mundo. Un ejemplo muy grande, ¿no? Por ejemplo, en el mundo dicen, no, pues, el que mete paz saca más. Pero Jesús te dice en las bienaventuranzas de Mateo Sean 5, pacificadores. dice, bienaventurados los pacificadores. O sea, tenemos que pacificar. Pero el pensamiento del mundo es, no, el que mete paz saca más, por eso ni te metas mejor. Te va a ir peor, ¿no? Pero Dios dice, no, tienes que meter la paz. Tienes que ser pacificador. Bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Entonces son bienaventuranzas que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Para modo de que podamos vivir esa vida cristiana. ¿Cómo andamos? Estamos bien. 6:34, 6:30. Estamos bien en el tiempo. Bueno, ¿Pongo el agua mientras? por favor, sí, tu hermana, sí está amable. Y leímos ahorita cuál texto, Jeremías 25, 9 al 13, ¿no? Bueno, dice un ejemplo que describe la profecía dada en contra del pueblo judío, en donde se le declaró que caería en manos de Babilonia y sufriría cautividad de 70 años, narrando también el fin de la Babilonia. Pero recordemos que existen dos Babilonias. Babilonia grande y Babilonia chica. ¿Cuál de los? No, Babilonia religiosa. Babilonia física, o sea, la ciudad de Babilonia, Y la que fue Babilonia gobernada por el religiosa. rey Nabucodonosor, esa es la Babilonia física, ya terminó, se acabó esa Babilonia. La segunda Babilonia es La Roma, religiosa. es según el Sacro o Santo Imperio Romano, que se terminó, derrocado por los bárbaros, el Imperio Romano emperatriz, o sea, por los emperadores. Y todo el mundo pensó que se había terminado Roma, pero no, resurge por medio de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es la Iglesia Católica Romana. Resurge el Santo Imperio Romano. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Aquí en su casa. Muy bien. Más las que llaman y cautivan la atención del estudio de la Biblia son las que han sido dadas envueltas, o sea, hablamos de las profecías dadas y envueltas en un ambiente enigmático por el lenguaje que las describe, sobre todo cuando el profeta escribe la o las visiones o visión que tuvo a través de las cuales el Señor da su profecía. El Señor declara en Oseas 12:11, Oseas 12:11. Vamos a ver qué dice Oseas 12:11. Ya lo leímos, ¿no? No. No, ese es otro. Así sí. Oseas 12:11. Vamos a leer. Oseas 12:11. ¿Allí ya lo tiene? Adelante, hermana Julieta. Dice, es Galad, inquedad, ciertamente vanidad, han sido en Gilgal, Ajá. sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Amén. Fue Oseas 12:11. Ajá. 12:11. Muy 11. bien, muy bien. Tal es el caso de la mayor parte de las profecías encontradas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Recordamos que las profecías del libro de Apocalipsis y las Daniel profecías del profeta Daniel son son paralelas. paralelas.
hablan de lo mismo, Sea, solo que en diferentes tiempos. Están hablando de los acontecimientos, se llama escatología bíblica, de los acontecimientos que van a darse en estos últimos tiempos y son paralelas las profecías de Daniel y Apocalipsis, con un lapso de tiempo de 600 años. Ahorita ya son 2600 porque en el tiempo de Jesús eran 600 años antes de Cristo, pero ya ahorita son 2600 años del profeta Daniel. Bueno, otra de las con esto terminamos este punto, que es otro título, el último título dice, la última palabra aclaratoria muy necesaria. La última palabra aclaratoria muy necesaria. La última palabra aclaratoria. Mande. Sí, hermana. Sí. Muy necesaria. Ahí se lo pone en la bardita esa. Sí. Bueno, entonces, necesaria. Muy necesaria. Aclaratoria, muy necesaria. Por último les leo esto. Las explicaciones y declaraciones u argumentos, argumentaciones, perdón, que en el presente trabajo encontraron no son infalibles. Quien esto escribe en el transcurso de la vida que Dios le ha dado y el tiempo que lleva como pastor y ministro y predicador. Este estudio nos lo dio el hermano Sandro Mascorro Orozco. Es uno de los estudios que nos dejó él y el hermano se me olvidó el nombre. Muy necesario. Ahorita me acuerdo del otro hermano. Estos estudios los llevé yo hace aproximadamente unos 25 años atrás, más o menos. Y sí me costó a mí también trabajo en ese entonces asimilar todo esto, ¿no? Y aquí uno de mis apuntes que yo puse en estos estudios sería las definiciones resumidas. ¿Saben qué es el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo, el politeísmo, el deísmo y el monoteísmo? ¿No? ¿Monoteísmo? Por ejemplo, el ateísmo es la doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Ese es el ateísmo. ¿Usted no cree? El gnosticismo es la doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios, y en general todo lo que no pueda ser experimentado o demostrado por la ciencia. El gnosticismo no niega la existencia de Dios, sino niega su naturaleza. O sea, que está en contra de que no puede ser que haya un Dios que se manifieste y que haya creado los cielos y la tierra, el mar y todo aquello. Es el gnosticismo. El panteísmo es la doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, porque Dios es inherente, inmanente al mundo. O sea, creen que el panteísmo creen que una flor es Dios, creen que un árbol es Dios, creen que el sol es Dios, creen que la luna es Dios, creen que el aire es Dios, creen que el agua es Dios. Ese es el panteísmo. Creen que toda la naturaleza es Dios. ¿Sí? Es el panteísmo. Son más bien posiciones de ciertas personas, ¿no? Porque hay una religión panteísta también, o más bien denominación más que religión, ¿no? Pero todo el mundo la conoce como religiones. Bueno, el politeísmo, ¿se acuerdan? Ya les he hablado. Sí, son de varios dioses. Así es. El panteísmo es la creencia en más de un dios. Los ejemplos típicos de politeísmo los encontramos en las regiones de la Greda y la Roma clásica en Egipto.
El politeísmo es aquel que cree en varios dioses, ¿sí? Como eran los griegos, ¿se acuerdan? Ujú. Cuando Pablo fue a predicar al El Areópago y estaban muy entusiasmados y llega Pablo diciéndoles, varones hermanos, veo que ustedes son muy religiosos y que tienen un templo dedicado a cada dios y aún tienen un templo dedicado al Dios no conocido. Pues de ese Dios les vengo a hablar. Y se pusieron muy interesados, pero cuando les empezó a hablar de la resurrección de los muertos, Ay, le qué dijeron, ves. ay, otra vez te escucharemos, ¿no? Ay, no creyeron en la resurrección de los muertos. Entonces ellos practicaban el politeísmo. Entonces el deísmo es la doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niegan la providencia divina y la religión revelada. Ese es el deísmo. Afirman la existencia de un Dios y hasta eso un Dios con D minúscula, un Dios personal. Es chiquito. Sí. Y en efecto, en cierta manera, Dios puede ser un Dios personal porque llevamos una relación directa con el Padre, ¿no? Tenemos comunión, o sea, hay comunión entre los hermanos, pero la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Entonces sí podemos tener una relación personal con Dios, cada uno de nosotros. Pero eso dista de ser el deísmo. Y el monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Ni el monoteísmo del Islam, ni el monoteísmo israelita, ni el monoteísmo cristiano, en cuanto a monoteísmos, tienen una diferencia sustancial. Pero aquí me faltó algo. La teocracia. ¿Saben qué es la teocracia? No. Yo también. Teocracia. En aquel entonces no la conocía yo. ¿Saben lo que es la teocracia? La teocracia es el gobierno por Dios mismo. Recuerden que por eso existe en la Biblia el libro de los reyes y el libro de los jueces. El pueblo de Israel Dios le puso jueces primero. Pero viendo el pueblo de Israel que las demás naciones tenían reyes, entonces le reclamaron a Dios, le dijeron, no, pues queremos tener también un rey, queremos tener un rey. Por eso entonces escribió el libro de los reyes, ¿sí? Porque entonces la teocracia era cuando solo Dios gobernaba a su pueblo. Eso es teocracia. Teo es Dios, cracia es gobierno de... Ese es el que va a ser en el reino eternal. Exactamente. Cuando Vamos a gobierne. volver a lo que Dios tenía planeado desde el principio de la creación, un gobierno teocrático. Teocrático. O sea, que sea Dios el que esté con nosotros. De hecho, lo manifiesta Dios mismo. Dice, en el final de los tiempos, ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y eso, desde luego, obvio, no es Jesús el que nos va a gobernar. El Hijo del Hombre, el Cristo más bien, vamos, dice la Escritura, y reinaremos con Cristo 1000 años. 1000 años. Reinaremos con Cristo 1000 años. Pero ese es en el reino milenial. Después del reino milenial dice la Escritura que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, va a entregar el reino al Padre y el mismo Jesús se someterá al Padre. Y es cuando Dios dice, entonces ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces al final de los tiempos va a ser como Dios lo quería desde el principio de la creación, que empezó siendo un gobierno teocrático con Adán y Eva, porque Dios le hablaba, o más bien Eva y Adán hablaban con Dios, Hablaban con Dios. ¿sí? Antes de pecar. Una vez pecando, ya no pudieron hablar con Dios, fueron solo expulsados del jardín del Edén, exactamente. Y ahora por eso dice en el Nuevo Testamento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Adán y Eva estaban en santidad antes de pecar, por eso podían ver y hablar con Dios. Pero nosotros, como somos parte de la caída del hombre, esto es de la desobediencia de Adán y Eva, no podemos ver a Dios así en esta situación. Ya una vez resucitados, en la primera resurrección, dice el apóstol Pablo, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene poder sobre ustedes. ¿En qué consiste la segunda muerte? La muerte total del ser.
pero hay otra calificación. ¿Acaso la muerte del impío y el pecador? Bueno, es que Dios no sabe que el impío va a morir, que todos nosotros vamos a morir, pero no está hablando de la vida física. O sea, la primer vida es la física. Tenemos que morir en este cuerpo, de una u otra forma vamos a morir. Lo que Dios no quiere es que mueras espiritualmente. Por eso, recuerden las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Fueron: Señor, a ti encomiendo mi espíritu. No dijo a ti encomiendo mi alma, dijo a ti encomiendo mi espíritu, y falleció. Entonces, cuando morimos, dice la Escritura, el libro de Eclesiastés dice: el que vive sabe que muere, pero el muerto ya nada sabe, porque al Seol, ¿a dónde va? Ya no hay más movimiento, ni pensamiento, ni obra, porque su mente es puesta en olvido hasta el día del juicio. Entonces, cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo se va al polvo de donde salió. ¿Sí? Para que cuando resucites se te dé un cuerpo celestial, porque nadie inmundo puede estar ante la presencia de Dios. Pero si resucitas en la primera resurrección, la segunda muerte, que es la muerte espiritual, ya no tiene poder sobre ti. Pero si no resucitas en la primera resurrección, resucitarás 1000 años después, 1000 años. solo para ser juzgado y eliminado. Esa es la Exterminado. muerte segunda, la muerte en el espíritu. Desaparecerás totalmente. Pero el peor castigo, que si existiera un infierno, el peor castigo va a ser que si no resucitas en la primera resurrección y resucitas en la segunda, te vas a dar cuenta que era cierto. Vas a estar El ante la presencia de reino. tu Creador y vas a ver el reino ya establecido de Dios. Y por eso dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces se van a dar cuenta y van a querer entrar, pero ya no habrá oportunidad. No va a haber oportunidad. Dios dice que le va a decir a sus ángeles: échenlo a la oscuridad, a extinción total. Por eso dice arrepiente. Exactamente. Entonces, estos son definiciones resumidas, o sea, las posturas de algunas personas, ¿no? Que del ateísmo, el gnosticismo, el panteísmo, el politeísmo, el deísmo, el monoteísmo y la teocracia, que es a lo que vamos a volver. Bueno, hasta aquí, con esto terminamos. No sé si tengan preguntas.